Quiero ser honesto. Lo admitiré. Lo que hice después fue decisivo. Sin previo aviso, sin discusión, solo un movimiento frío, ejecutado con la calma que solo encuentras cuando estás completamente harto. A la mañana siguiente, mi hermano gritó tan fuerte que la anciana de enfrente salió en bata. Mi madre se quedó sin palabras, moviendo la boca, pero sin emitir sonido. Mi hermana salió furiosa de la casa con el teléfono pegado a la oreja, maldiciendo como si la hubieran robado. Pero ella no era la víctima. Vamos a retroceder. Solo 12 horas antes, estaba en un brunch con sus amigas chocando copas de champán. Lo sé porque lo publicó en su historia de Instagram, completamente ajena a lo transparente que se había vuelto. Ahí estaba, uñas recién hechas, nuevas gafas de sol de diseñador, tostada de aguacate y mimosas sin fin. Ni siquiera intentaba ser sutil. ¿Y cómo lo pagó? Fácil. Volvió a usar mi tarjeta. Recibí el típico mensaje a las 8:52 de la tarde la noche anterior: tomé prestada tu tarjeta, solo para comestibles. Sin disculpa, sin explicación, solo ese tono casual que siempre usaba, como si yo fuera el cajero automático de la familia y ella solo estuviera tomando un bocadillo. La verdad, ni respondí. Estaba demasiado cansado. Ese día lo había pasado lidiando con una crisis de un cliente en el trabajo, saltándome el almuerzo y llegando a casa a las 9. Mi nevera estaba vacía. La ironía me golpeó después. Yo mismo no había comprado víveres en más de una semana. Me desplomé sin revisar nada. Y luego, alrededor de las 7 de la mañana siguiente, abrí mi aplicación bancaria de un vistazo antes de ir al trabajo. Saldo, 39.120 euros. Antes, más de 90.000 euros. Me congelé, no por la cifra, sino por lo rápido que había desaparecido. Fui desplazándome por los cargos como si estuviera leyendo la vida de otra persona. Servicio de botellas un viernes por la noche en un club del centro. Una compra en línea. Louis Vuitton. Prada. Una boutique rara y sin marca. Transferencia por Bizum a alguien llamado Lino Ramírez. Una transferencia de 3.500 euros a las 2:46 de la madrugada a viajes en Uber Black por toda la ciudad. Y sí, el brunch de la historia, 248 euros con un 30% de propina. No era solo impulsivo. Era insultante. Ese dinero no era extra. Estaba reservado, parte de lo que usaba para cubrir el alquiler de José, la escuela de Mark y las solicitudes habituales que surgían de mamá al menos una vez por semana. Lo hacía en silencio, sin alardes. Nadie decía nunca gracias, pero no lo necesitaba. Solo intentaba mantener unida a la familia, pero, al parecer, para ellos yo era un pozo sin fondo. Subí al coche y fui a casa de mamá. Estaba viendo un programa matutino, tomando su café como si fuera un día cualquiera. Me senté, saqué el teléfono y le mostré lo que había hecho Laura. Su respuesta: necesita ayuda, Luis. No seas cruel. Eso fue lo que me rompió. No el dinero, no la traición, el encogimiento de hombros. Asentí, no discutí, solo me el Luis dije que tenía que ir a trabajar y me fui. No fui al trabajo. Fui a casa y entré en todas mis cuentas. Mi banco, mis tarjetas de crédito, la cuenta de ahorros separada que había abierto para la futura matrícula de Mark. Moví todo, lo bloqueé, cancelé pagos automáticos. Incluso quité a José como usuario autorizado en el contrato de arrendamiento del apartamento que yo había confirmado. A las 2:14 de la madrugada, hice una última transferencia, 11.000 euros, a una cuenta de inversión a la que solo yo podía acceder. No era venganza, era cierre. A las 6:02 de la mañana, José abrió su aplicación bancaria. Lo sé porque mi teléfono se encendió con su nombre un segundo después, luego otro de mamá y uno de Laura después de ese. No respondí ninguno, pero escuché el grito desde el apartamento de José hasta mi edificio. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Las llamadas perdidas comenzaron a las 6:03 de la mañana. Primero José, luego mamá, luego Laura 4 veces seguidas. No contesté ninguna. Solo me quedé en silencio, el teléfono boca abajo, bebiendo la misma taza de café durante más de una hora. Ya no estaba enojado. Eso había pasado. No sentía nada. Era paz. En realidad, la que sientes cuando finalmente dejas de importar. A las 8:44 recibí un mensaje de José. ¿Qué demonios hiciste? El pago del alquiler no pasó.
La escuela de Mark está llamando. Será mejor que lo arregles ya. No hubo hola. No hubo ¿estás bien? Solo derecho adquirido otra vez. Como si hubiera olvidado que cada mes yo cubría su alquiler sin decir nada. Como si la matrícula de Mark no viniera de los ahorros que construí trabajando 70 horas semanales, mientras él jugaba a ser el papá guay que no creía en los trabajos de 9 a 5. Como si no viviera en un apartamento que yo técnicamente había confirmado porque su crédito era basura. A las 9:12 ya estaba golpeando mi puerta como si el lugar estuviera en llamas. La abrí lentamente. Me empujó el teléfono en la cara. Saldo, 3,18 €. Su alquiler vencía ayer. Quería saber qué había hecho, porque lo había cerrado todo. No grité. No me defendí. Le dije la verdad, que el apoyo había terminado. No les debía nada. Especialmente después de lo que hizo Laura. Esos 8.500 € fueron robados. No había otra palabra para ello. Él explotó. Dijo que lo tomé por sorpresa. Que estaba arruinando a Mark solo para probar un punto. Que estaba actuando como si fuera mejor que todos. No respondí. Solo cerré la puerta. Esa tarde, mamá empezó la campaña de culpa. Primero, un largo buzón de voz, luego un mensaje grupal: necesitamos hablar esta noche. Todos. Sin gritos, solo familia. 7 de la tarde en mi casa. Casi no fui, pero algo me dijo que debía hacerlo. No por ellos, sino por mí. Por cierre. Llegué a casa de mamá alrededor de las 7:20. El coche de José ya estaba ahí. El de Laura también. Me quedé un segundo en el mío antes de entrar. El momento en que abrí la puerta principal, lo sentí, como caminar hacia una tormenta que aún no había empezado a llover. Laura estaba paseando frente al televisor. José se hundía en el sillón, brazos cruzados. Mamá estaba en la cocina ya en medio de un discurso. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué hice lo que hice. Fue directo a las acusaciones, que estaba exagerando, que había empeorado las cosas, que los había avergonzado. Me senté sin hablar. Ella empezó a enumerar todo lo que ahora no podían hacer. José no podía pagar el alquiler. Mark podría ser expulsado de la escuela. Laura tenía deudas y no podía conseguir otra tarjeta. Incluso ella, mi madre, dijo que tenía que cancelar una cita médica porque yo había bloqueado el fondo de emergencia que mantenía para ella. Le pedí que repitiera eso. El fondo de emergencia, el que yo había creado para ella, el que nunca tocó para un médico, pero de alguna manera lograba usar cada vez que quería nuevas ollas o entradas para algún concierto. Y entonces Laura intervino, fuerte, amarga, dramática. Dijo que yo era cruel. Dijo que la había avergonzado frente a sus amigas cuando su tarjeta fue rechazada en el brunch. Dijo que se sintió incómoda cuando Lino tuvo que pagarle el Uber. Le pregunté quién era Lino. Ella dijo, solo un amigo. Yo respondí, genial. Tal vez él pueda ayudarla la próxima vez que necesite 8.500 €. José empezó a gritar de nuevo. Dijo que estaba actuando como un dictador. Que esta familia dependía de mí, que debería haber hablado con ellos antes. Le pregunté en qué momento ellos me habían dado esa cortesía. ¿Cuando Laura tomó mi tarjeta a las 9 de la noche y la vació a las 3 de la madrugada? ¿Dónde estuvo la conversación entonces? ¿Cuando José dejó que la escuela de Mark me llamara para exigir la matrícula? ¿Dónde estuvo la charla entonces? ¿Cuando mamá empezó a tratar mi cuenta como un plan de jubilación? No tenían respuestas. Entonces mamá dijo algo que finalmente lo llevó al límite: esto no es propio de ti, Luis. Has cambiado. Estás siendo frío. No parpadeé. Le dije, tal vez sí. Tal vez ser usado durante años finalmente me alcanzó. Tal vez la versión de mí que les gustaba, el que decía sí a todo y nunca pedía nada a cambio. Tal vez ese tipo estaba muerto. Y fue entonces cuando se abrió la puerta. Sin golpes, sin aviso, solo el paso familiar de unos zapatos y el bastón del viejo golpeando contra el suelo. El abuelo. Ninguno de nosotros sabía siquiera que venía. Pero, por supuesto, él lo sabía. Siempre sabía cuando algo no estaba bien. Y por una vez, alguien apareció que no necesitaba que yo le explicara todo porque ya lo entendía. Cuando el abuelo cruzó esa puerta, fue como si el tiempo se detuviera.
No llamó, no dijo hola, solo empujó la puerta, entró y echó una mirada lenta alrededor de la sala. El aire cambió al instante. Laura se congeló a mitad de movimiento. José dio un paso atrás como si hubiera visto a un policía, y mamá se quedó completamente quieta, como si su padre la hubiera sorprendido haciendo algo vergonzoso, lo cual había hecho. El abuelo no había puesto un pie en la casa de mamá en casi un año. Dijo que no le gustaba la energía, lo que todos sabíamos que era su manera de decir que estaba cansado del circo de parásitos. Pero esa noche, entró como si hubiera estado esperando este momento, como si supiera que iba a llegar. No pidió permiso, simplemente caminó directo a la cocina, tomó su vieja taza del gabinete, aún allí, polvorienta pero intacta. Se sirvió una taza de té de la tetera y se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera su casa. Porque una vez lo fue. Luego me miró a mí, solo a mí. Escuché lo que pasó. Asentí una sola vez, eso fue todo. No pidió más. Se volvió hacia los otros lentamente, sin parpadear, con una mirada más afilada que nunca. Así que déjenme entender esto. Señaló a los tres. Dejaron que este hombre cubriera su alquiler, pagara sus cuentas, financiara su estilo de vida. Y en el segundo en que decide que terminó de ser usado, lo llaman a una reunión. José murmuró algo, intentó explicar. El abuelo lo interrumpió. Vendiste tus herramientas de trabajo para pagar cerveza. José, no hables. Tienes 33 años y tu hijo es más responsable que tú. José se sentó, rojo de vergüenza. Laura saltó con su tono habitual, condescendiente, defensivo, fuerte. Intentó darle la vuelta, dijo que yo era dramático, que solo era dinero y que estaba exagerando. El abuelo no elevó la voz, solo la miró directamente a la cara. Vi las fotos del brunch, el hotel, las bolsas. La misma chica que me dijo que estaba en quiebra estaba afuera bebiendo mimosas de 20 euros con gente que ni siquiera sabe su apellido. No me insultes. Ella se quedó callada por una vez. Y luego él se volvió hacia mamá, su hija. ¿Y tú? Sabías exactamente lo que estaba pasando. Viste a Luis agotarse por esta familia mientras lo llamabas amor. Pero no era amor. Era manipulación. Tú eres la razón por la que estos dos creen que tienen derecho a su dinero, porque los criaste haciéndoles creer que Luis les debe algo. Mamá intentó hablar. El abuelo él elevó la mano. ¿Basta? No quiero oírlo. Entonces metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre gastado y sellado. Lo dejó caer sobre la mesa como un juez dictando sentencia. Ese es mi testamento. Firmado, notariado, legal. Nadie se movió. Todo lo que tengo, la tierra en Ohio, la casa, los ahorros de jubilación, el coche, todo va para Luis. Cada centavo. La boca de José se abrió. Laura se rió como si fuera una broma. ¿Estás bromeando, verdad? Él ni siquiera lo necesita. Ya tiene dinero. El abuelo no se inmutó. Y es exactamente por eso que lo merece. No lo pidió. Nunca lo hizo. Luego se él elevó, agarrando el borde de la mesa. ¿Quieren saber cuándo tomé esa decisión? No fue la semana pasada. Fue hace 2 años cuando necesitaba un viaje al hospital y mi presión arterial estaba por las nubes. Llamé a José. Dijo que estaba ocupado. Llamé a Laura. No contestó. Luis condujo 60 millas en el tráfico y se sentó conmigo 6 horas mientras me hacían pruebas. Y nunca le contó a nadie sobre eso. Mamá bajó la mirada al suelo. Olvidaron algo. La familia no es sobre dinero. Es sobre quién aparece. Luis apareció cada maldita vez. Y ustedes lo convirtieron en su cajero automático personal. Luego me miró directamente otra vez. No les debes nada, Luis. Nunca lo hiciste. Has cargado con esta familia demasiado tiempo. Si ahora están enojados, que lo estén. Que sientan lo que es sostenerse por sí mismos. Se giró hacia la puerta y luego se detuvo. Y una cosa más, si alguno de ustedes vuelve a ir tras él, si escucho que uno solo le pide un centavo, están fuera de mi vida permanentemente. Sin herencia, sin llamadas, sin visitas. Terminado. Y así, se fue. La puerta se cerró detrás de él y nadie se movió. No toqué el sobre. No lo necesitaba. No vine por el dinero. Vine por claridad.
Y la obtuve. José me miraba como si fuera un extraño. Laura se quedó allí parpadeando como si la hubieran abofeteado. Y mamá parecía vieja, cansada, más pequeña de lo que la había visto nunca. Esperaban que yo cediera de nuevo. Pero el juego había terminado, y ninguno lo había visto venir. Nadie dijo nada después de que el abuelo se marchó. Podías oír caer un alfiler. José solo se quedó sentado parpadeando como si lo hubieran desconectado. Laura seguía sacudiendo la cabeza como si hubiera malentendido todo el discurso. Y mamá, parecía como si estuviera tratando de encontrar la manera de darle la vuelta a todo a su favor, pero nada le venía. Por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía el control de la sala. Laura finalmente rompió el silencio. Está faroleando, dijo. Solo está enojado. Luego me miró. ¿Planeaste eso con él? No respondí. Me enluisté, agarré mis llaves y mi teléfono. Estaba a medio camino hacia la puerta cuando mamá me llamó. ¿De verdad vas a hacer esto, dejar que la familia se divida así, por dinero? Me giré y la miré. Nunca se trató solo de dinero. Tú lo convertiste en control, en expectativas, en culpa. Todo lo que hice fue dejar de jugar solo. Intentó decir algo, pero no salió nada. José murmuró algo como, ¿crees que ahora eres mejor que nosotros? Pero no lo dijo lo bastante fuerte como para importar. Salí. Sin gritos, sin drama, solo silencio. Los días que siguieron se sintieron extraños, no pacíficos, pero callados en una forma pesada. El tipo de silencio que te dice que algo se avecina. No escuché de ninguno de ellos hasta el jueves. Fue entonces cuando José empezó a llamar desde números que no reconocía. Ignoré los dos primeros. Dejó un buzón de voz en el tercero. Hey, hombre, la escuela de Mark llamó. Dijeron que la matrícula está atrasada y que están hablando de expulsarlo. ¿De verdad quieres hacerle eso a tu propio sobrino? No entiendo qué intentas probar aquí. Llámame. No lo hice. Siguió con un mensaje de texto unas horas más tarde. Felicidades. Estás probando tu punto. Espero que el futuro de Mark valga la pena. Ese dolió, pero no por la razón que él pensaba. No porque me sintiera culpable, sino porque aún no lo entendía. Aún pensaba que esto se trataba de venganza, no de responsabilidad. Laura tomó su ruta habitual. Publicó un montón de historias vagas y amargas en Instagram. Una de ellas decía, cuidado con la familia que juega a ser Dios cuando solo son hombres pequeños y amargados. Muy elegante, como siempre. Ni siquiera reaccioné. Podía quejarse con sus seguidores todo lo que quisiera. Ninguno de ellos estaba ofreciendo cubrir sus facturas. Luego, el sábado por la noche, recibí una llamada que no esperaba. Sin identificador. La ignoré. Luego volvió a sonar. Luego una tercera vez. Contesté a la cuarta. Era Mark. Su voz era baja e insegura. Lo primero que me preguntó fue, ¿estás enojado conmigo? Le dije que no. Que nada de esto era culpa suya. Que esperaba que estuviera bien. Me dijo que en casa las cosas estaban tensas. José apenas hablaba, y cuando lo hacía era más que nada para gritar. Dijo que lo oyó decir que yo era egoísta, que había puesto al abuelo en su contra. Entonces dijo algo que no vi venir, no quiero terminar como él, ¿cómo lo evitaste? Eso me golpeó fuerte. Me quedé mirando la pared, tratando de encontrar algo que no sonara a sermón. Le dije que lo llamaría después porque, en verdad, no lo sabía. No sabía porque yo vi la trampa y ellos no. Tal vez fue suerte. Tal vez fue decidir un día que quería algo más que excusas. O quizá fue que me cansé de sentirme usado antes de que fuera demasiado tarde. No dormí mucho después de la llamada de Mark. Esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza, no quiero terminar como él. Eso lo dijo un chico de 16 años, un niño que ya había visto lo suficiente para entender que el camino de su padre no se camina, se desliza cuesta abajo. Quise llamarlo al día siguiente, de verdad. Pero la mañana llegó con unos golpes inesperados. 3 toques suaves, firmes. Sin gritos. Abrí la puerta y allí estaba el abuelo. No saludó, solo asintió y entró como si lo hubiéramos planeado. Traía una bolsa de papel marrón en una mano y una carpeta pesada en la otra. Sin dudar, fue a la mesa, las dejó y se sentó como en su propia casa.
De la bolsa sacó 2 sándwiches envueltos en papel aluminio, un par de cervezas de raíz y un sobre Manila maltrecho. «No has comido todavía», dijo mientras abría el suyo. Empujó el sobre hacia mí. «Es hora de terminar esto». Dentro había de todo: copias de su testamento, escrituras, estados de cuenta, claves de acceso, seguros. No hablaba en vano, lo había hecho real. También vi una carta mecanografiada, fechada 8 meses atrás: «Si algo me pasa antes de arreglar este desastre, Luis sabe dónde está todo. No dejen que lo manipulen o lo culpen para dar lo que nunca ganaron». Él comía tranquilo, como si ya hubiera ensayado este momento 100 veces. Luego él elevó la vista: «Ya se están desmoronando». No tuve que preguntar a quiénes. José busca un préstamo con el primo de Denver. Laura intenta vender el negocio falso que montó en febrero para pagar las deudas de ese idiota, Lino o como se llame. Tu madre no deja de llamarme. Primero lloró, luego suplicó, ayer me amenazó con demandarme por estrés emocional. Le pregunté si estaba seguro de todo esto. Asintió sin titubear. Lo dejé pasar demasiado. Pensé que, si seguía ayudándolos, crecerían. Lo único que logré fue impedir que crecieran. Luego sacó una foto vieja, yo, con 12 años, en su terreno, sosteniendo una pala cubierta de tierra, sonriendo. Ese verano construimos la cerca. Trabajaste de sol a sol sin quejarte. No pediste dinero. No esperabas nada. Solo preguntabas qué hacía falta. Ahí lo supe. Antes de irse, se detuvo en la puerta: «Sé que estás enojado con José, pero mantén los ojos en Mark. Ese chico tiene algo que los otros no. Está mirando y entiende». Esa misma tarde, a las 5:15, recibí un mensaje de Laura. «Sin disculpas, feliz ahora. Arruinaste esta familia. El abuelo no vivirá para siempre. Cuando se vaya, estarás solo. Disfruta el dinero». Cerré la pantalla. Nunca entendió. No estaban furiosos porque dijera no. Estaban furiosos porque lo dije, y nada pasó. No me derrumbé. No los necesité. Y por primera vez vieron que eran ellos los que me necesitaban, no por amor ni apoyo, sino por sobrevivir. Las semanas siguientes fueron silencio. Ni disculpas, ni intentos de arreglar nada, solo un vacío amargo, como esperando que yo cediera. Pero no lo hice. Los mensajes pararon. Las falsas emergencias desaparecieron. Había dejado de ser lo que más temían, accesible. Me volví intocable. José lo intentó una última vez. Llamó a la 1:30 de la madrugada. Dejé que entrara al buzón. Su voz sonaba cansada, derrotada. Dijo que perdía el apartamento, que Mark se iría a vivir con su madre. Y agregó: «No sabía cuánto nos sostenías hasta que paraste». Guardé ese mensaje un tiempo. No respondí. No porque no me importara, sino porque no era arrepentimiento, era desesperación. Laura desapareció. Cerró sus redes. Un amigo en común dijo que Lino la dejó tras endeudarla y que incluso la denunciaron por intentar vender un bolso con tarjeta robada. No la mía, otra. Caía en picada, pero ya no era mi problema. Mamá, en cambio, me sorprendió. Un mes después apareció en mi edificio. La vi por las cámaras del vestíbulo. Traía un sobre. Bajé. No nos abrazamos. Me lo entregó. Dentro había una carta manuscrita, recuerdos de cuando dormía 2 noches en la silla del hospital cuando me rompí el brazo, de mis dibujos en la nevera. Y al final, una frase que nunca pensé leer de ella: «Me equivoqué. Tú nunca fuiste el problema. Solo eras el único que siempre estuvo». No pidió dinero. No pidió nada. Solo que no desapareciera del todo. Subí, leí la carta y pensé en los años gastados limpiando sus desastres, cargando culpas, cediendo siempre. Y decidí. No regresé, pero tampoco desaparecí. Mantuve la distancia, el dinero, la paz. Mark empezó a llamar más seguido. Hablamos de la escuela, libros, baloncesto. Nada pesado. Un día dijo: «Creo que ya entiendo por qué dejaste de ayudar a todos». Le pregunté qué quería decir. No dejaste de ayudar. Solo empezaste a hacerlo bien. Tenía razón. No había dejado de ayudar. Solo había dejado de hacerlo con quienes no querían ayudarse. Y por primera vez, no me sentí culpable por decir no.
La calma se instaló. Hasta que un día, inesperadamente, apareció Laura. No en mi casa ni con un mensaje. Me esperó en el trabajo, apoyada contra el estacionamiento, gafas oscuras, brazos cruzados. Mi instinto fue dar la vuelta, pero me vio. No saludó. No pidió perdón. Solo dijo, necesito 5 minutos. No por dinero. Solo 5 minutos. Se veía distinta, cansada, más delgada, sin bolso caro ni uñas arregladas. Había sido incómoda. Le di esos 5 minutos. Me contó que Lino la dejó con deudas y tarjetas bloqueadas. Que ahora dormía en sofás de conocidos. Luego sacó un certificado de un instituto comunitario, se había inscrito en un curso nocturno de fundamentos de negocios. No sé lo que hago, pero debo empezar en algún lugar. Me miró, sé que fui horrible contigo. No espero perdón. Solo quería que supieras que no estoy orgullosa de quien fui. No pido ayuda. Solo una oportunidad de cambiarlo. Y se fue. Sin abrazos, sin drama. No sé si lo logrará. No sé si es real. Pero fue la primera vez que vino a mí sin pedir nada, solo dando algo, responsabilidad. Y eso ya fue un giro que no esperaba.